Buenos días a todas y a todos. Encantados de recibiros. Me presento, mi nombre es Juan Antonio Valor y soy el decano de la Facultad de Filosofía. Y estamos aquí esta mañana pues, para presentar el libro de nuestro querido profesor y querido decano, Manuel Navarro, el libro titulado Caminos del Pensamiento. Saludo también a los que nos estáis viendo por streaming y a todas vosotras. Buenos días, os vemos por la pantalla y esperamos que nos podáis escuchar bien y que no haya problemas para la recepción de este acto. Tenemos en el cartel anunciador el nombre de los invitados y de los profesores que van a hacer comentarios sobre la obra del profesor Juan Manuel Navarro. En primer lugar, Ramón Rodríguez, catedrático lector de la facultad. Después intervendrá José Luis Villacañas, catedrático de la facultad y director del Departamento de Filosofía y Sociedad. Y a continuación será el autor del libro, que no será el último, ¿no? Sino que es el primero de una serie que comienza ahora. Será el autor del libro, el que nos dirija unas palabras. A mí me toca presentar el acto y dar la palabra a los que intervienen, pero ya le he dicho a Juan Manuel que voy a decir algo en público que he querido decirle siempre, un par de palabras que he querido decirle y que no le he dicho, y entonces pues voy a aprovechar el acto para brevemente decir un par de cosas. Yo he sido alumno del profesor Juan Manuel y bueno, tengo esa perspectiva, la perspectiva de alumno y además la perspectiva de una determinada generación, una determinada perspectiva sobre el trabajo que se ha hecho en esta facultad durante muchos años, el trabajo que han hecho muchos profesores, muchos catedráticos durante muchos años. Y quiero decir algo al respecto muy breve. He tomado algunas notas. En primer lugar, decano, bienvenido a su casa. Hace bien en presentar aquí su obra, es donde tiene que presentarla, no vale en cualquier otro sitio. Este es el sitio donde se entiende su trabajo, donde se conoce, donde se admira y en fin, para nosotros es un orgullo que esta presentación es la primera en esta facultad. Así que, bienvenido y encantado de que vuelva a su casa. En primer lugar, quiero preguntarme, desde mi perspectiva de alumno, ¿qué es lo que nos ha transmitido? ¿Qué es lo que nos ha transmitido en las clases? ¿Qué es lo que nos ha transmitido en sus trabajos? Que ahora, en buena medida, se recogen en este libro. Y bueno, tengo muy claro que nos ha transmitido una manera de hacer filosofía, una manera muy determinada de hacer filosofía, una manera muy reconocible de hacer filosofía, cada vez más reconocible, tendría que decir, porque cada vez es más diferente a lo que nos encontramos, ¿no? Por tanto,
pues esto, de una manera cada vez más diferente, reconocible, de hacer filosofía, y que creo que ahonda sus raíces en lo que ha sido lo mejor de nuestra tradición. Además, el profesor José Luis Villacañas me decía un día, y es importante atender a nuestra tradición, porque solo haciendo pie en nuestra tradición nos podremos impulsar hacia el futuro. No se me han olvidado esas palabras, y yo también lo creo así. El profesor Juan Manuel Navarro representa lo mejor de nuestra tradición, de una tradición que no queremos perder, de una tradición que consideramos valiosa y que efectivamente, como decía el profesor José Villacañas, estoy convencido, y cada vez además más convencido, de que no podemos perder pie, porque es la manera que tenemos de impulsarnos definitivamente. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que la manera de hacer filosofía que tiene el profesor Juan Manuel Navarro caracteriza de una manera muy especial nuestra facultad. Frente a otras facultades, frente a otras maneras de hacer filosofía, frente a otras tradiciones, nosotros tenemos una seña de identidad. Y creo que no podemos hacerlo. Porque cuesta mucho ganarla, primero porque cuesta mucho ganarla. Y después porque es una seña de identidad por la que se nos valora y por la que se nos reconoce en esta universidad, en otras facultades, también en otras universidades, en otras facultades. Entonces, creo que es una seña de identidad pues, que no podemos perder y además que tenemos que hacer que brille. Bueno, voy a pensar un poco más sobre esto. Vale, de acuerdo, pero en el fondo, ¿qué caracteriza todo esto que nos ha transmitido el profesor Juan Manuel Navarro? Diría que es muy fácil hablar de la verdad. Diría que lo que nos ha transmitido tiene que ver con una búsqueda de la verdad. Esta es una manera, para mí, demasiado fácil de hablar y, sobre todo, yo no puedo hablar en estos términos porque no creo en la verdad con mayúsculas. Entonces, no puedo transitar por este camino ni caracterizar por este camino el trabajo del profesor Juan Manuel Navarro. Él mismo nos dice, en la página, voy a leer un poco de lo que aparece en el libro, en la página 435, hablando del pragmatismo, dice, sin mayúsculas, verdad y bondad nombran propiedades de las oraciones o de las oraciones y de las situaciones. Con mayúsculas son nombres propios de objetos, metas o cánones que pueden amarse de todo corazón, con el alma, objetos de preguntas últimas. Pues eso, los que creemos en la verdad y en la bondad, pero con minúsculas, pues no podemos caracterizar el trabajo del profesor Juan Manuel Navarro con mayúsculas. En segundo lugar, sería fácil caracterizar este trabajo desde la fundamentación y desde la filosofía primera, pero los que somos antifundamentalistas tampoco podemos caracterizar el trabajo así. En la página 434 escribe, estudiando a Rorty, escribe el profesor Juan Manuel Navarro, no hay nada que sea una filosofía primera, ni la metafísica, ni la filosofía del lenguaje, ni la filosofía de la ciencia. Una vez más, parece que con el pragmatismo es el concepto de filosofía lo que es puesto en cuestión.
Pues efectivamente, tampoco desde lo más íntimo puedo caracterizar el trabajo de Juan Manuel desde la fundamentación y la filosofía. Bueno, en tercer lugar, podría hacer el intento de caracterizar su trabajo desde la razón, pero de alguna manera me siento antirracionalista. En la página 433 habla, creo que muy acertadamente, de la lucha entre la contingencia y la razón. En esa lucha yo creo que me sitúo más al lado de la contingencia que de la razón. Entonces, sigue en pie la pregunta. ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Qué es lo que me conmueve? ¿Qué es lo que me ilusiona? ¿Qué es lo que me hace vibrar, ¿no?, del trabajo de Juan Manuel Navarro? Pues yo diría, en primer lugar, la honradez. Y, bueno, esto es muy fácil decirlo, pero hay que pensarlo un poco más. ¿En qué consiste la honradez? Pues yo creo que la honradez consiste en dejarse llevar por las cosas y los problemas en minúscula. Yo diría en minúscula. No utilizaría aquí tampoco las mayúsculas. Dejarse llevar por las cosas y los problemas. Hacer filosofía desde las cosas y los problemas. Un viejo grito fenomenológico, pero que es más que fenomenológico, ¿no? Es un grito de autenticidad. De autenticidad filosófica, de radicalidad filosófica, en definitiva, de honradez filosófica. Y en segundo lugar, pues en segundo lugar diría que lo que caracteriza su trabajo es la humildad. La humildad porque nos ha enseñado que en el fondo somos muy pequeños. Que cuanto más estudiamos y más trabajamos, nos sentimos cada vez más pequeños enfrentados a la tarea filosófica de entender la vida de alguna manera. Así que yo diría que lo que todavía hoy me sigue haciendo vibrar, ¿no?, emocionando cuando leo textos como este, es justamente esto, esta honradez intelectual y esta humildad que pasa, en definitiva, por sentirnos pequeños y aún así agachar la cabeza y seguir el camino, y seguir andando el camino. Y creo que todo esto nos lleva a algo que a los pragmatistas nos gusta mucho. Creo que todo esto nos lleva a la esperanza. Esta palabra nos gusta mucho, ¿no? A la esperanza. Creo que este trabajo de humildad y de radicalidad filosófica y de honradez intelectual, en último extremo, nos da esperanza. Y además creo, el profesor Juan Manuel nos ha enseñado que la esperanza es la manera que tiene la vida de defenderse a sí mismo. Pues esto es, creo, lo más auténtico de su trabajo, lo que yo reconozco en su trabajo y lo que aún hoy, aunque pase por Rorty y aunque pase por Putnam y aunque pase por todas estas derivas postmodernas, aún hoy todo esto me sigue emocionando. Así que, gracias, profesor. Dicho lo cual, espero no haber sido demasiado extendido. Dicho lo cual, pues doy la palabra al profesor Ramón. Muy bien, muchas gracias, querido decano. Gracias, don Manuel. Yo lo siento, pero no tengo que escuchar. Soy incapaz de hablar, me ahogo, de manera que se al público y los posibles virus que pueda expandir a partir de mi aliento, pero soy capaz de hablar. Sí. Pido disculpas de antemano. Bueno, vais a aprender que hable un poco a partir, sobre todo,
de la experiencia de muchos años de trato con Manuel. Por eso, lo primero que quiero manifestar es la alegría real, sincera y la satisfacción enorme que tengo al ver esto ya publicado, ¿no? Como no sabe muy bien que he aguantado mucho de algunos amigos la insistencia en que publicara este texto y otros que afortunadamente me dan después, y por eso en cierto sentido esperábamos con impaciencia este momento, ¿no? Y cuando me preguntaba por qué esperaba yo ya impacientemente, como no sabe que lo he hecho varias veces, en el fondo tengo que decir que es un poco asombroso, porque todo lo que está aquí ya lo ha publicado. Muchos de esos textos los hemos leído, han sido al alcance de él. Y entonces la alegría o la satisfacción por este momento tiene que ver con algo tan extraño en el fondo, que es con el formato libre. Es decir, con el formato libre. ¿Por qué? Pues, a ver, hoy sabemos de sobra que la preponderancia académica del artículo es tan brutal que es casi lo único que cuentan los currículos y todas estas cosas académicas que conocemos de sobra de las que no voy a entrar ahora, ¿no? Y que, por tanto, el poderlos tener, esos artículos, tiene una primera razón básica, que es la comodidad. O sea, aquí está todo junto y podemos, en cierto modo, acudir a ello sin más, ¿no? Ciertamente, esa especie de preponderancia del artículo no es solamente una forma, digamos, exigencia impostada por las instituciones de evaluación académica, sino que responde, en cierto modo, hay que decirlo, a un cierto fundamento impreso de lo que es la investigación o la investigación filosófica hoy. Es claro que los libros han estado en filosofía ligados a los grandes libros, es decir, a los libros que respondían a un gran proyecto filosófico, innovador, radical, que tomaba, digamos, posturas sobre todos los momentos fundamentales de la tradición filosófica, y ese tipo de gran formato de libro es muy poco corriente y muy poco posible hoy, ¿no? Quizá fuera en 1960, aproximadamente, cuando Sachs publica La crítica de la razón dialéctica y Gadamer, Verdad y Método, quizás sea uno de los últimos grandes libros del proyecto filosófico fundamental. Quizás para decir las cosas. Bien, podemos sacar muchos otros si queréis, ¿no? Pero digamos así, el gran formato libre, llegado a los grandes proyectos filosóficos, no son ya tan posibles ni tan correctos. Y en ese sentido hay que reconocer que la primacía del artículo, es decir, la primacía del ensayo, del tanteo, ¿no? Para tratar las cosas de una manera, digamos, nunca global y definitiva, sino con ciertos tanteos, corresponde un poco a nuestro modo de pensar real, ¿no? Pero claro, por eso, digamos así, la importancia del libro viene, entre otras cosas, por ejemplo, creo que es claro, ¿no? El libro es también algo que tiene una prestancia propia, una presencia física importante, ¿no? ¿Cuántas experiencias de lectura están ligadas, todos nosotros lo recordaremos, a la fisicidad del libro? O sea, al olor de las páginas, ¿no? He leído libros, yo recuerdo algunos, los de la editorial Cornuda de México, que no los puedo soportar, y eran una barrera absoluta para mi lectura de los libros, y están ligados a la grafía, a la brillantez de la palabra, a la generosidad de los márgenes, por ejemplo, y a tantas otras cosas que están ligadas, que te permitían decir que tal frase de impacto estaba en la página de la derecha abajo. Y eso distingue radicalmente el libro de ese río sin fin del formato digital, donde uno no sabe nunca dónde se encuentra ni dónde está exactamente. Por lo tanto, yo soy muy encomiador, y eso lo digo a Guillermo, del libro como objeto físico, realmente como objeto físico. Por lo tanto, me siento encantado de tener un objeto físico que es de Juan Manuel Navarro. Pero digamos, sobre todo, y se dedica entonces lo que se dedica a los libros, siguen siendo el medio fundamental de lectura en humanidades. Hace un par de años así, leí un artículo de una revista norteamericana dedicada a estas cosas, que evaluaba más o menos el número de lectores que tenía un artículo en las revistas de humanidades.
y decía era aproximadamente entre 4 y 7, incluidos los 2 relatores. Por consiguiente, realmente el medio de comunicación entre nosotros es sigue siendo, creo yo, y está ligado, digamos, a nuestras vidas, ¿no? Bueno, pues, pero hay una tercera razón que es la que me parece fundamental, ¿no? Y es que la colección de artículos, como dice, reunir artículos publicados, tiene siempre algo fundamental, es que deja, por así decirlo, percibir el estilo del filósofo, o sea, el estilo del autor, ¿no? El estilo, es decir, la forma de plantear las cosas, el modo de abordarlas metódicamente, la forma de argumentar, también esas claves implícitas que determinan el enfoque con el que uno se acerca a los problemas. El conde de Buffon, hemos bien sabido, decía que el estilo es el hombre mismo. Ahora, los conocimientos de Juan Manuel los puede tener otra persona y pueden ser perfectamente intercambiables, pero el estilo no. El estilo es el sello, digamos, personal de una persona que se deja, y solo se deja reconocer en un libro, o sea, en la serie de artículos donde vas leyendo y entonces vas viendo cómo piensa ese autor, cómo pasan unas cosas a otras, cuál es el orden y el movimiento del pensamiento, ¿no? Bueno, pues eso es lo que yo creo que lo tiene este libro, que aquí tenemos a Juan Manuel realmente, o sea, la persona viva, el pensador, el escritor, que es Juan Manuel, está en el libro y no está tan fácilmente en un artículo aislado. Bueno, así que yo quería decir solamente unas cuantas cosas sobre el estilo de Juan Manuel, lo que a mí me ha parecido, digamos, en el trato con él, no solamente de lector, sino de muchos otros modos y maneras de tratar con él. Y lo primero que desprende siempre en este algo imperceptible que es el estilo, Juan Manuel, es la fiabilidad. O sea, el que cuando lees un texto de Juan Manuel, te puedes fiar de lo que dice. No me lo tomes a mal, Juan Manuel, pero Juan Manuel es un poco lo que en el colegio llamábamos un empollón. O sea, una persona que antes de decir algo se ha trabajado absolutamente todos los recovecos posibles, se ha documentado al máximo, se ha movido entre los diversos textos, los que pueden ser contradictorios con este, etcétera, y sabes muy bien que cuando escribe lo tiene todo ese asimilado y pergeñado. Por tanto, leer a Juan Manuel es siempre garantía de fiabilidad. Te puedes fiar de lo que dice, cosa que no es tan fácil hoy en día en general, no sé nunca, ¿no? Pero ahora muy particularmente, ¿no? Donde el apresuramiento, la rapidez, el cortapega, etcétera, está a la orden del día. Eso no ocurre con Juan Manuel y eso hay que agradecerlo y cualquier lector lo agradece. En segundo lugar, el estilo de Juan Manuel tiene que ver con que él ha sido siempre un profesor de metafísica. Y eso quiere decir que su manera de acercarse a los grandes textos ha sido siempre la idea de ir al núcleo central, a lo que constituye el núcleo mismo de la posición filosófica de la que se trata. En el prólogo del libro lo explica Juan Manuel en esa especie de autorreflexión perfectamente. O sea, la relación ser-pensar-método. Es decir, ¿por qué lo que él llamaba, si no recuerdo mal, en aquel viejo artículo, lo digo porque no lo he vuelto a releer, en aquel viejo artículo sobre el autocentrado, la complicación recíproca trascendental? O sea, el hecho de que esa implicación de ser y pensar que se da en muy distintas facetas y maneras que podemos ver en conciencia, ser, el lenguaje, pensamiento, etc., esa especie de núcleo central que define una posición filosófica es a lo que siempre ha ido Juan Manuel. Y eso es lo que hace la tradición metafísica. Juan Manuel siempre ha estado, y que siempre ha sido un profesor de metafísica en el sentido de que, y lo ha sido en épocas bastante duras, donde el cartel de metafísica no gozaba precisamente de un alto crédito, ¿verdad? Pero Juan Manuel no ha dejado nunca de ser eso, lo ha sido siempre, y eso se refleja completamente en el estilo de sus escritos, ¿no? Por eso, esa especie de, digamos, casi de pasión por buscar la correlación básica, la idea de que la idea misma del método nunca es algo exterior a un pensamiento, ni siquiera la razón del pensamiento con el ser, sino que el método forma parte del sistema mismo, del tema mismo del que se trata. Eso, como lo he visto, por ejemplo, en
estudio introductorio a la traducción de las reglas, ¿no? De las reglas, ¿no? Que es un libro magnífico. O, por ejemplo, digamos, el interés y la dedicación de Juan Manuel a lo trascendental se basa exactamente en esto, en que constituye, que pocos conceptos como el concepto de trascendental es más radical para ver lo que constituye el meollo central de un pensamiento. Y eso, pocos conceptos en la tradición filosófica como el trascendental sirve para eso, ¿no? Yo recuerdo perfectamente cuando empecé a estudiar, por ejemplo, de algo que se queda debe ser la vacuna, ¿no? Yo recuerdo cuando ayer, yo recuerdo que cuando empecé a estudiar a Kant, todavía un poco de terminar la carrera, siempre me aconsejaron gente que son muy amigas que leyera el primero de los trabajos que está aquí, el concepto de trascendental, aquel que publicaste en los anales del Seminario de Metafísica. Y recuerdo perfectamente que lo que me interesó, lo que me impactó, fue la crítica elegante que hacías de Sevilla, que entonces, en fin, pasaba de un enorme predicamento, ya había asistido a los cursos de Sevilla y todavía, ¿no? Y en ese sentido, ese es un artículo representativo de esa especie de interés por ir directamente al meollo central de la metafísica moderna y su conexión con la metafísica clásica. Eso lo ha repetido. Luego, cuando en el largo trabajo que está ahí, que yo te pedí para el libro de métodos de practicidad y trascendentalidad, todos esos textos muestran exactamente cómo Juan Manuel siempre se ha colocado en el centro fundamental de la tradición filosófica, ¿no? Y otro rasgo que me parece clásico del pensamiento de Juan Manuel es que del pensamiento sentido, insisto, del estilo de voluntario de Juan Manuel, es que siempre contiene de una u otra manera la elaboración de una especie de marco topológico de los puntos fundamentales que constituyen una interpretación. Es decir, Juan Manuel hace siempre como un elemento de lo que tendría que ser tratado exactamente para poder hacernos cargo de aquello que se va a tratar. Un ejemplo perfecto de eso es el texto, aquel de los confines el libro de los confines sobre la modernidad, la meditación heideggeriana sobre la ciencia de la modernidad. Es decir, una topografía de lo que habría que tratarse exactamente para hacernos cargo de lo que significa una posición metafísica fundamental como la Heidegger. De manera que esa especie de puntillosidad en la elaboración de ese marco es una manera típica del hacer de Juan Manuel. Y luego hay una otra última cosa que me gustaría resaltar, ¿no? Y es que, digamos, frente al estilo, que algunos tendremos más ahí, de la exposición directa y a veces autoafirmativa del autor, ¿no? Dije con cláusulas del tipo, mi tesis es tal, lo que yo quiero sostener es tal. Eso que nunca lo encontramos en los textos de Juan Manuel, jamás. Porque lo que él hace es lo que constituye propiamente su estilo, es la extraordinaria habilidad para que sean los textos, la cosa misma, la que digan lo que él quiere que diga. Y en ese sentido, uno cuando ve a Juan Manuel tiene la completa noción de que es ahí la cosa misma de que se trata, la cosa de que se trata, ¿no? que diga Gadamer, ¿no? Es la que está ahí reduciendo, y lo que Juan Manuel pretende es que esa cosa misma se implante en el lector, por así decir, y él queda como una especie de segundo plano, como una especie de tácito fondo que nunca sale directamente, está como ocultándose, por así decir, en la cosa misma de los textos. Pero los textos dicen lo que él saca a reducir como lo esencial, como lo que es fundamental. Yo recuerdo en este contexto y esa especie de, este tipo de hermenéutica de Juan Manuel tiene ese cuidado hermenéutico da lugar a muchas sorpresas. Por ejemplo, yo recuerdo muy bien una vez que en un contexto plenamente hegeliano, Juan Manuel se puso a hablar de la materialidad en el tema, creo recordar. Y él no hizo otra cosa que sacar determinados textos de Ortega, que la mayor parte de la gente ya no nos habíamos fijado en él, y su
interpretación fue esencialmente mostrar a través del texto de Ortega una visión completamente distinta de Ortega. Y recuerdo perfectamente la cara de perplejidad, cuando no de disgusto, de algunos orteguianos presentes. ¿Por qué? Y Juan Manuel no estaba diciendo yo sostengo que tal, sino simplemente estaba, digamos, haciendo que se mostrara desde detrás la cosa misma de que se trata, ¿no? Y por eso el estilo de Juan Manuel es globalmente hermenéutico. Es decir, y por eso, porque lo que se trata es de que salga la cosa misma, de que salga a partir del contexto mismo en el que se está y sin falsificar por impostaciones del autor aquello de lo que se trata. Por eso la parte última del libro es en cierto sentido la más importante, porque ahí hay una especie de autorreflexión sobre la propia praxis hermenéutica que Juan Manuel lo hace, como siempre, al hilo de los grandes clásicos de la hermenéutica, pero que se nota muy bien que ahí está fraguándose, está mostrándose su propio modo indirecto, de manera, digamos, oblicua, indirecta, cuál es la propia praxis por la que Juan Manuel opera. Por eso, si antes sería el primer artículo, el que hay que leer, sin duda, es el último, donde dice exactamente qué es leer, y ahí es claramente una especie de reflejo de sí mismo mostrado a través de los textos de la Bélgica, ¿no? Y por eso yo estoy, digamos, contento, encantado de tener esto aquí, y quiero agradecerte, Juan Manuel, que lo hayas por fin llevado a cabo. Algunos habíamos a veces perdido la esperanza, pero veo que no, que estamos enormemente contentos, y por eso me parece que Juan Manuel representa, y eso le agradezco a Juan Antonio que haya dicho eso, Juan Manuel representa la continuidad de la gran tradición de esta casa. Y hay que decir el nombre, la gran tradición de Ortega, de Zubiri, de Morente, de Boyes, es decir, de los autores de los profesores de esta casa, que han tenido siempre como su labor fundamental entrar en el meollo central de la tradición filosófica y hacerlo con esa maestría, con esa ejemplaridad. Creo que tenemos que agradecérselo a Juan Manuel. Y no quiero terminar sin felicitar a Guillermo por el estupendo objeto físico que es este libro, que lo he, no digo leído entero porque ya había leído el fundamental, pero visto con mucho gusto porque responde un poco a los cánones de un buen objeto físico que encariña con los textos que están. Así que nada, muchas gracias a todos y gracias a todos. Muchas gracias, y en fin, muchas gracias también, ante todo, a Juan Manuel por invitarme a este acto que me llena verdaderamente de satisfacción, por muchos motivos, obvios, ¿no? Algunos inesperados, ¿no? Por ejemplo, la satisfacción de esta mañana, cuando bajaba desde mi despacho y volvía a percibir el rumor del joven, rumor de estudiante, rumor de esto que verdaderamente yo pensaba que no iba a volver a verlo, al menos activo. Verdaderamente me ha hecho volver a la facultad de siempre, ¿no? Me ha hecho volver a la facultad viva, a la facultad que supera este tremendo trauma que hemos padecido todos, ¿no? Pero quizá esa apreciación, ¿no?, magnífica de una realidad gozosa, físicamente cara, ¿no?, enmascarado, forma parte de la predisposición trascendental que yo tenía esta mañana de estar inclinado, ¿no?, a cierta jouissance, ¿no?, cierta alegría de estar aquí, de estar recibiendo tu libro, que efectivamente, como han dicho, será el primero de una magnífica serie. Por supuesto, una alegría adicional de que el libro esté publicado por
por Guillermo Escolar, con quien he adquirido un hábito completamente insano de comentar los errores de Zidane y los aciertos de Simeone. Así que debéis suponer hasta qué punto esta mañana me siento eufórico, me siento feliz a pesar de determinados obstáculos. Y yo creo que efectivamente presentar este libro aquí en la facultad, ¿no? Presentar un libro de alguien que ha acompañado mi vida académica, no posiblemente con la continuidad de las personas, de otras personas que estéis aquí, no posiblemente con la continuidad de los profesores y los alumnos que han estado de continuo, ¿no? Pero que en muchas ocasiones lo continuo no es en modo alguno garantía de la intensidad. Y yo creo que la trayectoria de Juan Manuel, aunque ha coincidido en determinados puntos secantes con la mía, han sido momentos de máxima intensidad y de máxima impronta y de máxima significatividad, ¿no? Y esto hace efectivamente un poco complejo, ¿no? Presentar este libro. Cuando las situaciones son complejas, lo mejor es, por supuesto, atenerte al arte de presentar libros, que hay un arte, ¿no? Hay un arte de escribir, hay un arte de leer, hay un arte de presentar libros. Y el arte de presentar libros, de entrada, conviene emplearlo, ¿no? Identificando la dedicatoria. Yo creo que yo no voy a un libro si no entiendo al autor, y no voy a un libro si no entiendo al autor interpretando, ¿no? El alma del autor. Aquí hay fragmento de alma del autor que el autor quiere dejar constancia en el libro. Las dedicatorias son extraordinariamente importantes en mi lectura de los libros, ¿no? Porque generan la estímulo, ¿no? Generan el estado de ánimo en el que toda hermenéutica en el fondo funciona, ¿no? Y creo que esta dedicatoria tuya me traspasa completamente, porque nos vincula, ¿no? A una España terrible, ¿no? Respecto de la cual, en el fondo, lo que hacemos es apreciar el milagro de lo que somos y hemos sido, ¿no? La apreciación de un milagro es posiblemente la única forma de efectiva donación de gracia. Y creo que esta actitud que enraiza en el fondo mismo de la filiación, que es lo que nos constituye en último extremo, aproxima el estado de ánimo con el que tú has debido poner esta frase al principio, con el estado de ánimo con que yo, en cierto modo, lo leo. Leo esto y posiblemente leo todo lo que leo y escribo todo lo que escribo. Esta fraternidad de filiación creo que conviene ponerla encima de la mesa porque puentea las distancias generacionales. Un país solo se constituye realmente cuando las distancias generacionales de algún modo se superan, ¿no? Es verdad que mi generación apenas tiene posición generacional, por decirlo claro, ¿no? La prueba es esta: tú estás recibiendo un humilde, que podemos dar, homenaje completamente activo, y yo estoy ya en la frontera también de mi jubilación, ¿no? Quiero decirte que esto muestra cómo
las dimensiones generacionales aquí se han amontonado, y creo que se han amontonado porque esa fue otra de las características de aquella España, muy presionada, y que en un momento determinado eclosionó en un aluvión intergeneracional, ¿no? Donde todos los que teníamos 15, 16, 17, 18 años, yo tenía 19 cuando conocí a Juan Manuel, pues estábamos en un mismo río histórico que efectivamente movilizó este país. Este tipo de experiencias son invocadas, obviamente, desde ese punto de vista más personal, a que ya se ha hecho referencia, y claro, cuando yo recibo este libro, recibo el primer texto del que me examiné, el segundo texto del que me examiné, claro, uno no puede dejar de ponerse en situación de inferioridad, ¿no?, ante aquellos textos de los que se ha examinado, ¿no? Y le cuesta trabajo, efectivamente, no dar la impresión de que en el fondo todavía sigue examinando. Ahora, yo creo que de todas aquellas clases que reflejan los primeros artículos, de todas aquellas clases que efectivamente conmovieron la Facultad de Filosofía de Valencia, debo decirlo, conmovieron la Facultad de Filosofía porque efectivamente llegaba un profesor muy joven y al mismo tiempo un profesor extraordinariamente meticuloso. Yo creo que Ramón tiene razón en todo lo que ha dicho y yo lo suscribo. Extraordinariamente meticuloso, analista, fino, fiable, con una capacidad de análisis de detalle verdaderamente desconocida, ¿no?, para nosotros en aquellos días, ¿no? Pues esto marca realmente mucho, ¿no? Yo quiero recordar que yo inmediatamente me vinculé al programa de estudios kantianos que llevaba Juan Manuel y que mi tesina, en el fondo, aunque Juan Manuel ya había regresado a Madrid, surge, y por tanto mi primer libro surge en el ámbito de lo que él nos mostró ahí. Pero creo que lo que estructura este libro, en su mayor parte, y lo que en cierto modo causó en mí más efecto, hasta tal punto de que en cierto modo puede explicar una buena parte de mi trayectoria filosófica, fue un seminario, una clase, un curso de clases, en las que explicabas en la introducción de la lógica Mino las tres posiciones de pensamientos de la realidad. Y yo creo que con esto entramos en la cuestión de este libro, ¿no?, que en cierto modo recoge esto, ¿no?, las tres posiciones: empirismo, la posición, el entendimiento kantiano, de la posición de Jacobi, ¿no? Que yo me pasé media juventud, me pasé estudiando efectivamente los tres momentos de las tres formas, las tres posiciones del pensamiento de la realidad, incluido Jacobi. De hecho, debo decir que he regresado ahora a esos aspectos porque Guillermo, en su benevolencia por haber perdido ayer el Real Madrid, me quiere compensar editando de nuevo las cartas de Jacobi. Va a editar también unas obras de Hamann, y he vuelto a la reseña, no es una reseña, de Hegel, ¿no?, a Hamann, ese misterio, ¿no?, que el autor al que más páginas le haya dedicado Hegel nunca sea precisamente Hamann, y la verdad me ha hecho rejuvenecer en buena medida, lo cual es el mejor marco para recibir este texto. Y es así, ¿no? Estamos hablando de empirismo, naturaleza humana en Hume, estamos hablando de Kant,
de lo trascendental, estamos hablando de la dimensión dialéctica con Hegel. Y aquí es donde efectivamente la discontinuidad de nuestra redacción ha hecho que no siga tanto la cuestión de Hegel, ¿no? La cuestión de Hegel. No voy a ocultar que yo soy más de Casines, pero no, en realidad yo lo que digo, soy más de los perdedores, pero a pesar de todo sé, como lo ha dicho Ramón, que si quieres comprender y atenerte a lo que efectivamente ha dicho Heidegger, ve al texto de Homer. Esto con toda claridad, ¿no? Por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que, aunque aquí podemos tener nuestras diferencias amistosas, verdaderamente lo más importante es tenerlas respecto de estos textos, ¿no? No respecto de lo que por ahí se dice, ¿no? Sino respecto de este tipo de interpretación. Por decir algo, por supuesto, todos estos trabajos serán extraordinariamente útiles para nuestros estudiantes, seguirán siendo extraordinariamente útiles para nosotros. Lo que hay aquí detrás de este libro, en cierto modo también es una comprensión de la modernidad que llega a sus últimas consecuencias en el artículo sobre Heidegger y la modernidad, y desde este punto de vista creo sinceramente que será un libro de un intenso uso por parte de profesores y estudiantes de esta facultad. Así que hay que darte la enhorabuena, Juan Manuel, porque lo que verdaderamente quedará en esta facultad no será solo ahí, sino que será verdaderamente el espíritu de tu obra. Ramón lo ha dicho, el centro del libro es efectivamente método ser pensar. Y es muy importante que comience con Parménides. Yo no voy a comenzar con Parménides por mi idea de seguir. Es muy importante que comiences con Parménides. Estaba yo ayer miércoles, explicando en clase Cusa y Bruno. Y venía bien el texto. Pues efectivamente Bruno también parte de Parménides. Y parte de Parménides, diciendo el texto que tú citas, ¿no? El corazón perfecto de la verdad bien redonda, y lo aplica inmediatamente a su sustancia infinita. Y transforma la diferencia entre ser y doxar, lo transforma entre, efectivamente, sustancia infinita como causa, sustancia infinita como efecto infinito, ¿no? Que agota la sustancia infinita. Y por lo tanto, que en su causalidad infinita no permite la irrupción de la nada. Esto es, todo puede ser accidente de esa única sustancia, pero superando la gnosis, superando las diferencias, Dios creador, Dios salvador, la mera eficacia causal creadora de la sustancia infinita ya es la función salvadora. ¿Por qué? Porque no podemos nunca desaparecer en la nada. Podemos metamorfosearnos, podemos transformarnos, pero no podemos nunca caer en la nada, como efectivamente el ser de Parménides. Ahora, estos también son pensadores del método. Sobre todo Cusa, obvio, ¿no? Cusa, no, el filósofo es como aquel que situado en la torre contempla los movimientos de los perros que van en la venatio sapientia, en la caja de la sabiduría. Y
reconstruye los caminos a través de todas esas huellas que han dejado, porque está situado en la torre, reconstruye todos esos caminos. Bruno también es un pensador del método, pero es un método que en cierto modo no depende. Es decir, el filósofo para Cusa tiene que rehacer el camino, es la metáfora fundamental de su libro, y para Bruno, en realidad, tiene que ser sensible a los ritmos del día y de la noche. Parménides fue un día, Platón fue un día, la Edad Media en la noche, ahora ha vuelto la aurora. Bruno es el pensador de la aurora, de la metáfora fundamental, o una de las metáforas fundamentales de la modernidad, ¿no? Bueno, ¿por qué digo esto? En fin, que no quiero repetir la clase de ayer. Lo digo porque, ¿qué es lo que diferencia esto respecto de la tríada método, ser, pensar? Que tú analizas en tu libro. Fundamentalmente, que ni Bruno ni Cusa conocen nada de la autoafirmación. Que no son modernos. Abren el paso a la modernidad, obviamente, pero no saben nada de la autoafirmación, ni en cierto modo pueden saberlo. Y yo creo que lo que me hace tener, en cierto modo, ¿no? Problemas con Heidegger en este sentido, ¿no? es que en el fondo, cuando hay, y tu artículo lo deja muy claro, ¿no? Vamos a pensar la modernidad, pero ¿qué hacemos? ¿Realmente qué hacemos? Vamos a ver cuál es la fundación originaria de aquello que la modernidad ha pensado. Esto es, no creo que quiera identificar lo específico de la modernidad, sino la consecuencia que la modernidad arrastra en la medida en que no ha sido fiel a una fundación originaria. En este sentido, el horizonte de Husserl está muy dentro ahí todavía. Pero si medimos la modernidad respecto de la fundación originaria, evidentemente, lo específico de la modernidad se nos va entre las manos. Y lo específico de la modernidad es autoafirmación. Autoafirmación en Descartes. A pesar de que pase por la comprensión del Dios que no puede mentir. Autoafirmación en Kant. Juan Manuel ha hecho un libro verdaderamente útil, porque cada uno de las partes del libro nos manda, y esto sí que es arte de escribir, y por supuesto el receptor tiene que entenderlo como arte de leer, nos manda textos claves de la tradición filosófica occidental, textos claves, honestos en el sentido de que van a conducir el hilo conductor de su trabajo. Y el texto de Kant, la página ya tomada, 105, es fabuloso, ¿no? Para entender, ya de los bucótomos, es un campo muy reflexivo, pero para entender cómo en el fondo Kant lo que busca es la autoafirmación del sujeto. Por mucho que la manera de hacer la tríada del método ser pensar ya no sea la matesis cartesiana, porque él es el primero que se da cuenta que la construcción matemática de conceptos no vale para toda la ciencia, porque no vale para la ontología del ser sensible, porque para la ontología del ser sensible se requiere la analogía de algún modo. Y no vale para la metafísica, porque para la metafísica lo que se requiere no es una construcción de ideas, sino una orientación por ideas, orientación temporal por ideas, que efectivamente Hegel transforma, como sabemos, de un modo muy poderoso, en la medida en que esa orientación en el tiempo nos lo tiene que dictar no el entendimiento, sino la cosa misma en sus contradicciones, ¿no? Pero incluso un pensador tan absolutamente oficialmente antihumanista como
Foucault, antiantropocéntrico como Foucault, en el fondo no puede desplazar la autoafirmación a la estructura anónima del discurso. Pero la episteme es una estructura de autoafirmación, es una estructura de repetición, es una estructura de productividad interna de identidades, de representaciones idénticas, etcétera, etcétera. En este sentido, también el discurso, incluso produciendo la verdad desde el propio discurso, y esto es una maldad, pero el gran lector de Foucault en este sentido es el teórico del discurso Ernesto Laclau, porque la liturgia de Foucault, en el fondo, ya el propio Foucault dice que no hay verdad, no hay producción de verdad sin hegemonía. Esta producción de verdad discursiva, interna al propio discurso de producción de equivalencia, ha funcionado perfectamente sobre la teoría populista. Lo que quiero decir con todo esto es que la autoafirmación es un destino muy difícil de superar. Por supuesto, yo lo sé. O autoafirmación o ser. Está claro. La estructura del ser no está diseñada para la autoafirmación, claro. El hombre tiene valor, pero no en tanto hombre. Tiene valor en tanto otra cosa, pero no en tanto. En este sentido, aquí estamos en una dualidad radical. Yo creo que aquí hay una decisión radical, una decisión importante. Pero respecto de esto, me gustaría llamar la atención sobre esta cuestión. Cómo en el fondo tú asumes, y creo que con toda la razón, que en el triángulo ser-pensar siempre está el método. Y que sin esto, en realidad, no hay pensamiento moderno, en el sentido específico. Ahora, incluso en un momento determinado, el propio Heidegger lo dice, tú lo citas, ¿no? Que el método, en cierto modo, tiene una voluntad íntima, interna, de estabilización, de aseguramiento, una potencia interna de repetición. Pero estas son las dimensiones específicas de la tecnificación. Y Husserl está equivocado cuando piensa que en el fondo es Galileo el que ha destruido la estructura de las ciencias europeas. La tecnificación es algo interno al pensamiento metafísico. Y si no, ¿por qué una escuela? La escuela se basa fundamentalmente en que alguien sabe cómo se hace. Y no hay escuela. Por lo tanto, yo creo que, y esto es muy importante porque lo que demuestra es que la tecnificación es inevitable en la producción de mundos. La tecnificación es inevitable en la producción de mundos de la vida. Y por eso hay mundos de la vida tecnificados, ¿no? Pero el efecto de la tecnificación, desde este punto de vista, yo creo que goza de cierta irreversibilidad. Produce ciertos efectos. Y por eso hay historia, en mi opinión. Por eso hay historia, porque hay irreversibilidad. Y yo creo que justamente la problemática del ser, que por supuesto es una problemática para condicionar la autoafirmación, también es una problemática para relativizar la irreversibilidad de esto. Y esto es lo que en mí genera efectivamente este debate amistoso, como puede suponer, entre filósofos, atravesado, como es natural, por la admiración y
destinado, por supuesto, a no concluir en la medida en que yo, por supuesto, no tengo más que reconocer que en cierto modo, no estoy seguro de lo que digo. Creo que voy por aquí, ¿no? Pero no estoy completamente seguro, porque mi experiencia de leerte es muy idiosincrática, y es que cuando tengo la impresión de que ya me he diferenciado, vuelvo a leer otro texto y digo, pero esto lo complica todavía más y creo que tengo que volver a pensar, ¿no? En fin, esta ha sido un poco mi vida. Esta ha sido un poco mi vida filosófica, creo que relacionada, como es natural, como ha dicho antes Ramón, con mi maestro. Debo confesar públicamente que jamás pensé, cuando yo salí de Valencia, que me ocuparía tanto y tan permanentemente de Husserl como luego me he ocupado. Es una cosa rara, ¿no? Y lo mismo digo en relación contigo, ¿no? Jamás pensé que en el fondo la fibra última de mi reflexión filosófica sigue jugándose en la manera de enmarcar, la manera de ofrecerle un contexto a mi reflexión, en la que por supuesto tú eres mucho más competente que yo, sobre Heidegger. Como conclusión diría que lo que creo que hay detrás de esta voluntad, ¿no? Muy busiana, ¿no? De la complexio oppositorum, concordia discord, discordia concord. Las dificultades que tengo en relación con este texto. Los caminos del pensamiento encierran en sí lo misterioso. Yo estoy de acuerdo, no tengo problema. A saber, que podemos andarlos hacia adelante y hacia atrás. De modo que incluso solo el camino atrás nos conduce hacia adelante. Desde cierto punto hermenéutico, no tengo problema. Esto es así, siempre es así. Siempre es así. Pero recuerdo aquel pasaje de Ortega, que sin duda tú recuerdas, y que quitaré de memoria, que efectivamente la filosofía, y que lo hace claramente en relación con Heidegger, la filosofía que le pasó a los griegos, solo le pasó a los griegos. Nosotros no podemos esperar a repetir, diría a una Peter Hall, a repetir lo que le pasó a los griegos, porque estamos en otro sitio. Y Ortega añade, Heidegger nunca lo ha visto así. Yo, si en este caso me piden que diga, ¿no? ¿Con quién me siento más? Sí, ¿con quién simpatizo un poquito más? Es con Ortega, cuyo trabajo en este libro sobre la metáfora, permanentemente pespunteado, ¿no? Con reflexiones sobre Blumenberg, verdaderamente es inapelable y magistral. Y por eso, Juan Manuel, creo que debo decir que te estoy muy agradecido por haber configurado mi formación filosófica de un modo tan intenso y que me siento feliz de que lo sigas haciendo. Gracias. Antes de dar la palabra al autor, quería hablar al editor de la obra, que nos hagas por alusiones, Guillermo, que tienes que defender. Habíamos quedado antes de venir hasta la Dinos algo a propósito de la... Bueno, te voy a decir que estoy encantado, por supuesto, de haber editado la obra, estoy encantado también de lo fantástico que está siendo
este acto. Es verdad que es un libro que hemos editado en unos momentos particularmente difíciles, una edición que se venía retrasando ya mucho tiempo. Juan Manuel tiene la virtud poco común entre los autores de no ser impaciente, insidioso con los editores. Lo que pasa es que eso tiene siempre la desventaja que al final siempre ganan los más pesados, ¿no? Y son los que siempre se... que son un poco los que ya se llevan el gato al agua, ¿no? Pero aparte de esto de la paciencia, de la no paciencia, pues he de decir que todo el proceso de edición y de elaboración del libro creo que ha sido pues muy agradable y que ha discurrido bueno, como un río que fluye amablemente, capitalmente, de una forma muy sana. Esto también es de agradecer, y más en, pues, como digo, en unos tiempos tan complicados en los que escuchar voces filosóficas y amigas pues siempre era muy gratificante. Y nada, yo ya no voy a demorar más. Muchísimas gracias. Gracias, Guillermo. Quería también agradecer a María José el trabajo que ha realizado, porque ha sido ella la que ha organizado este acto. María José, si nos diriges unas palabras, pues te lo agradeceremos. Bueno, pues, a ver, yo tenía que me pidieras la palabra y como soy muy pesada y hablo mucho rato, siempre, aunque no quiera hablar, pues había pensado que lo mejor que podía hacer es leeros un texto de Kant, siguiendo el método de mi maestro que ha sido expuesto por Ramón, pues leeros un texto de Kant, que es lo primero, el primer texto en el que pensé cuando vi el aspecto que tenía el libro. Porque efectivamente conozco, no he leído todos, por ejemplo los de Rorty, no los he leído, Juan Manuel me regaña por ello, pero la verdad es que cuando es tan fundamentalista, partidario de la verdad con mayúsculas, puesta por la razón como único medio de respetar la contingencia, pues lo de Rorty lo dejo para el final, pero prometo leerlo, que me ha dado mucho Juan Manuel y también tengo muchas ganas de discutir con Juan Antonio sobre esto. Digo que iba a leer un texto de Kant, es lo primero que pensé, y además voy a terminar enseguida, cuando vi el libro, porque efectivamente sí conocía una buena parte de los artículos, había examinado de algunos, y la verdad es que verlo junto todo me recordó un texto de Kant que está justamente al final de un apéndice que a Navarro le encanta, que nos indicó su lectura cuando iba a sus clases, que es el conocido como aclaración crítica de la analítica, ¿no? Al final de la analítica, de la crítica de la razón práctica. Cuando ya parece que ha acabado, Kant dice solo una cosa, quiero decir una cosa. Y entonces empieza a decir lo admirado que está, cómo le admira. Me interesa de este texto el uso de la palabra pasos y el uso de la palabra camino para este libro, ¿no? Dice que está admirado de que ver que no se puede dar un paso en la razón pura práctica, aunque sea un paso en un campo que no es especulativo, que no es abstracto, que está al acceso de hasta la razón común, sin que coincida absolutamente con cualquier momento, con cualquier paso de los que ha tenido que exponerse la anatomía de la razón pura cuando se ha expuesto su uso teórico. Todo coincide, es una correspondencia que le deja fascinado, que está lleno de admiración. Este es el contexto, ¿no? Dice, claro, esta correspondencia de las proposiciones más importantes de la razón práctica, la que tiene que ver con nuestra hacer y dejar de hacer, con nuestra decisión, con nuestra conducta, con lo que vamos a hacer con nuestra vida, con las observaciones de la crítica de la razón especulativa, que parecen a menudo sutiles e innecesarias, correspondencia de ningún modo buscada, sino como uno mismo puede convencerse si solo quiere continuar las investigaciones morales hasta sus principios. Correspondencia que se encuentra por sí misma, sorprende y sube en la admiración y fortalece la máxima de este texto, porque creo que es la máxima de Juan Manuel, máxima suprema en cierto sentido como intelectual, fortalece la máxima ya conocida y alabada por otros
de proseguir en toda investigación científica con toda posible exactitud y sinceridad, imperturbablemente su paso, sin volver a aquello que pudiese quizá chocar con ella fuera de su campo, sino llevarla a cabo por sí sola, en cuanto se pueda, de un modo verdadero y completo. Dice Kant, una frecuente observación me ha convencido de que cuando este asunto se ha llevado a su fin, lo que a mitad del camino me parecía, en consideración de otras doctrinas de afuera, a veces muy dudoso, acababa, vale, en cuanto solo apartaba yo la vista de la dificultad, no tenía en cuenta más que mi asunto hasta terminarlo, acababa finalmente, de un modo inesperado, armonizando completamente con lo que se había hallado por sí mismo, sin la menor consideración de aquellas doctrinas, sin parcialidad y sin preferencia por ellas. Los escritores, termina acá, se ahorrarían muchos errores y muchos esfuerzos perdidos, porque fueron empleados en ilusiones, si solo pudiesen decidirse a ponerse manos a la obra con más sinceridad. Bueno, la palabra que pones Offenheit, yo preferiría traducirlo con más franqueza. Bueno, pues a mí me parece que esto tiene que ser un poco la sensación que tiene Juan Manuel, viendo reunido este trabajo, todo este camino, con las dudas que haya podido tener a mitad del camino, poderlo reunir, poder hacer una especie de asamblea de los artículos, poderlos ordenar, yo diría que casi sistemáticamente en torno a motivos como lo hermenéutico, lo matemático, lo trascendental, lo dialéctico, etcétera, ver la armonía que había en todo esto, ver la sistematicidad interna que había en todo esto, que mientras ocurría en la vida, como nos ocurre todo, pues eran como caminos que parece que no iban a ninguna parte. Y bueno, pues seguramente habrá un momento en la vida en que todo se puede reunir y esta adquiere, quizá como dice Kant también en este pasaje, la unidad absoluta de un fenómeno, la unidad de estilo de la que hablaba Ramón, que también es la actitud, que es la unidad de la intención en el sentido de la yesimo kantiana. Bueno, pues, no sé, viendo este libro y viendo lo que nos espera, porque faltan artículos inéditos que saldrán en próximos volúmenes, tengo la sensación de que, desde luego, el lector notará algo de este tipo, aunque no haya asistido a la fase en que se iban descubriendo, abriendo estos caminos, y espero que Juan Manuel, por lo menos un poco del alivio que sentía Carlos de la admiración ante su propia obra, aunque sea muy modesto y no le guste eso, pues un poquito sí que puede tener al respecto. Por lo menos, si no felicidad, que yo creo que es una persona muy capaz de felicidad, como diría Kant, contento de sí. Ya. Tiene la palabra el profesor Manuel Navarro. Bueno, me voy a quitar la mascarilla porque así hablo mejor. Mejor quiero decir con más facilidad para mí, no es que yo que hable bien, ¿no? Sino con más facilidad. También quiero decir que afortunadamente ya me he puesto las dos fases de la vacuna. Y en la medida en que uno crea en la vacuna esta, pues por lo menos puedo infundir cierta seguridad, ¿no? De que al quitarme la mascarilla, pues no hago nada criticable en exceso. Vamos a ver, queridos amigos, me siento absolutamente desbordado con muchas cosas y que no sé si podré enumerarlas todas, aparte de que a lo mejor tampoco es necesario. Primero, por la presencia de amigos, queridos y compañeros que habéis querido estar aquí, unos presencialmente, otros con este artilugio en este acto. Voy a ser muy sobrio. En segundo lugar, quiero agradecer muy sinceramente al decano el que haya querido acoger la presentación de este libro en la facultad y en esta sala, donde tanto hemos estado, debatido, luchado, enfrentado y reconciliados en muchos años de la vida de esta facultad. Y quiero agradecer también mucho a Ramón y a José Luis y a Ramón, el que aceptasen muy generosa y muy inmediatamente mi atrevimiento de pedirles, ¿no?
que presentasen o que estuviesen presentes con su palabra en este libro. Os lo agradezco sinceramente, no quiero hacer abuso más y abuso de las palabras, porque puede teñirlas mi estímulo, ¿verdad? Y parecer con un tono que no quisiera que tuviese. Pero sabed que os agradezco muy profundamente vuestra presencia, vuestra ayuda, vuestras palabras, ¿no? Vuestra generosidad y a todos vuestro compañerismo y vuestra amistad. Agradezco tu acogida, decano, a mi persona en esta casa, que es mía, ¿viste? Y es mía en este momento porque tú me das acogida en ella, pero también es mía desde el año 60, porque con 19 años vine a estudiar en esta casa. Fuera de la estancia que tuve, inolvidable para mí, de 3 años en Valencia, inolvidable, inolvidable. Estoy tentado de decir, bueno, lo diré después, fuera de los 9 años que estuve en la Autónoma, también inolvidable, inolvidable, por muchas razones. Porque me ofrecieron una situación de tener que, en el buen sentido de la palabra, hacer frente belicosamente a una animadversión ideológica insufrible, cuando además viene de gentes que se autodenominan progresistas, se denominaban, ¿no? Y también inolvidable porque allí, como también en Valencia, tuve la grandísima suerte de encontrar compañeros y alumnos que estaban muy por encima, y lo han demostrado, ¿no?, de lo que yo podía hacer y podía ser enseñado. Y también, naturalmente, porque después de estos 3 y 9 años en Valencia y en la Autónoma, pues volví a mi casa, ¿no? Y también esto, lo que he vivido aquí, para mí es inolvidable y me acompañará hasta el último momento de mi vida, ¿no? Porque aquí hemos trabajado mucho, hemos luchado mucho, hemos sido relativamente, si no felices, por lo menos con un sosegado y modesto contento de sí mismo, en donde Kant cifraba, si no se me ha olvidado, lo que llamaba felicidad moral, ¿verdad? Y porque también aquí, aparte de mi estancia como profesor, he dedicado 12 años de mi vida académica al decanato, de los que no me arrepiento, pero por los que he pagado bastante en mi estudio y en mi producción filosófica. Pero así están las cosas, así está bien, así ha sido la realidad y todo está bien. Y decía que, a propósito de Valencia, que igual, más de una vez estoy pensando si escribir, ¿no?, la experiencia desde que con 33 años tuve la osadía de ser catedrático, y que ha significado desde mis 33 años, ¿no?, hasta que me jubilé, una experiencia académica en situación político nacional muy compleja, muy difícil, y donde siempre con la parcialidad no querida, pero inevitable, en quien hace memoria y describe un pasado, hacer un poco justicia a unos y a otros. Justicia que a unos no les agradará leer y a otros quizá les sirva de satisfacción. Pero bueno, parece que estoy en mis últimos días, y que no es verdad, ¿no? Pero no ese es el tema importante. Solamente quería agradeceros y deciros que mi estancia, primero aquí, en esta facultad, desde que acabé la licenciatura hasta que me fui 10 años después, acabé con 23 años, me fui con 33, fueron años magníficos, en Valencia no menos, en la Autónoma también, y aquí con mi representante. Es decir, que si queréis, ya que acabe este primer punto, pues ha sido una vida, por lo que veis, que digo,
muy feliz y gozosa, ¿no? Pero una vida feliz y gozosa, dirá alguien, como una rosa, pero no hay rosas sin espinas, ¿no? Y las espinas han sido muchas, muchas y difíciles, ¿no? Pero en fin, me siento moderadamente contento de mí mismo, ¿sí? Y quisiera recordar lo que una de las personas, compañeras de amigos, en aquel otro homenaje que tuvisteis a bien hacerme con motivo de mi publicación y ese libro estupendo de La libertad del mundo, me dijo, puedes descansar. Yo creo que se refería al inicio de mi jubilación, vamos, pero tampoco puedo descansar, pero lo que es de las palabras, ¿quién puede dominarlo, ¿no? Puede descansar, se refería, y se hace, ¿no? Como dicen que ponen por ahí, tranquilo después de esta empresa académica. Bien, bien. Os agradezco mucho a todos este acto, ¿sí? Porque además pienso que todos habéis hablado con esa grandísima virtud que Kant elogió tantísimo, que es la veracidad. Dejemos la verdad para otras cuestiones, pero la veracidad. Y la veracidad sí que puede ser un signo de identidad de la nobleza del espíritu, ¿no? Y de la dimensión moral de cada uno de nosotros. Es posible que en nuestra veracidad faltemos en algún aspecto a la verdad o nos equivoquemos. Pero la veracidad puede, si no justificar, al menos hacer comprensible que alguien no acierte del todo. Así de favor, acertar del todo no es posible. Ya lo dijo el viejo y el sabio amigo nuestro Aristóteles. La verdad es como tirar con un arco en un blanco. Es muy difícil no dar en el blanco, que es grande, pero dar en el centro es casi imposible, dijo el sabio Aristóteles. Es decir, lo digo también como un modo de responder a nuestro gremio de Kant, donde el juego entre mayúscula y minúscula ya espero que está bueno. Y mi satisfacción es grande porque tanto entre los presentes como los ausentes, a distancia pero también presentes, tengo que deciros con esa sinceridad y con esa veracidad que quiero y que he querido ir llevando en mi vida pública, que lo mejor de mí está en mis alumnos. No sé si alguna vez decir discípulos, ¿no? Pero lo mejor de mí está en vosotros, los que podáis haber sido alumnos o discípulos míos. Y esto no es una frase, lo digo de verdad, lo digo de verdad. Porque, como también escribí en algún sitio, que no voy a rebuscar, siempre he tenido presente, siempre desde que lo leí, claro, ¿no? Lo que escribió Nietzsche en algún sitio, ¿no? De que lo mejor que se puede esperar de un discípulo es que no siga dependiendo del maestro y que él abra su propio camino y su propio. Y realmente también este libro, pues en alguna medida donde se recogen muchos trabajos, pero en fin, habéis sabido ver, como era obvio, muchos de los conductores o algún hilo conductor, pues son escritas 3 líneas en un rato que las quería el otro día, son como trazos, fragmentos de una vida académica, estudio solitario y diálogo. Diálogo abierto en el aula seminario. Es el lugar en que se intenta sembrar para que otros y en otros fructifique mucho mejor una semilla que uno mismo ha venido recogiendo en el estudio y en el diálogo. Es vano, es vanidad, amén de cierta impostura, querer ocultar esta creativa labor conjunta y comunitaria que es la vida filosófica. Ninguno de los grandes, salvo quizá Nietzsche, ha sido tan presuntuoso. ¿Recuerda Heidegger los versos de Schiller titulados Kant y sus intérpretes? Cito: como un solo rico da de comer a tantos mendigos. Cuando los reyes construyen, tienen los carreteros que. Pues eso.
Al menos yo acepto modestísimamente ser un simple carretero, ¿verdad? Y ante esta grandísima figura, pues quizás todos, unos más, otros menos, pues tengamos que considerarla así. Pero también esa es nuestra grandeza, ¿eh? Dialogar con la tradición para apropiarnos de ser decano y seguir adelante. Gran lección recordada últimamente por Balaguer. Pues bien, Heidegger mismo se cuenta en actitud de alumnos ante la obra de Kant, como escribe en Nachdenken. Bien, yo les voy a hablar del libro, pero si me permitís, y después que ya voy a decir a todos, no voy a nombrar a todos, ¿no? A los que conozco y a los que no conozco alumnos, ¿no? Pero sí que, pero quiero repetirlo, os agradezco mucho a todos, ¿no? Que habéis hablado en vuestra compañía en muchos años, en muchas universidades, uno aprende mucho más de lo que vosotros podéis creer cuando está enseñando a los alumnos. Quiero también agradecer a Guillermo Colada, el editor. Ha tenido mucha paciencia conmigo, porque le doy 1000 vueltas a las cosas, siempre tengo que releerlas. ¿Sí? Y también quiero agradecerle su disponibilidad. Si sigue pendiente, pero si no sigue pendiente, entenderé que todo cambie, ¿no? A que algún que otro volumen pueda ser publicado en su editorial, porque me parece que es una editorial magnífica, la impresión es ejemplar. Así que, Guillermo, también muchas gracias. Como Ramón, como Antonio, como José Luis y a María José. Repito, lo mejor de mi vida académica está en mis alumnos y, si puedo decirlo así, en mis discípulos. Puesto que no lo hacía antes, y no está ella, pues ha tenido que ir por razones familiares. Quiero hacer extensivo esto a Nuria Sánchez Mayo. Pero, si me permite el decano y los demás, puesto que tanta inesperanza, con toda razón, he ido sembrando en mis amigos. Y como dijo el otro creo que es Aristóteles, una golondrina no hace verano. ¿Quién puede asegurar que yo digo aquí que hay otros libros, pues es un flatus vocis? Si me permitía, entonces, quiero anticipar, si es posible, lo que me gustaría sacar, ¿no? De lo que tengo publicado ya y de algunos de mis inéditos, que no saldrán todos. Porque aunque sea quizás una falta de pudor, quiero decirlo, que tengo dicho a mi mujer y a mis hijas que el día que yo falte, ningún papel de mi despacho podrá ver la luz pública. Eso será conmigo y estará muy bien. Pero hay un par de libros o tres que tengo casi listos y que a lo mejor le voy a dar un disgusto a Guillermo, por lo menos a proponérselo. Si él no puede y yo lo entenderé, pues ya buscaremos donde sea. Si puedo abusar de vosotros, quisiera leerlo. El primero se va a llamar Mundo y Libertad. Mundo y libertad. No ser y libertad, sino mundo y libertad. El concepto de mundo y el fenómeno que él designa son lo que la filosofía en general no ha reconocido aún hasta el presente. Esto escribe Martin Heidegger en Librum Probleme der Phänomenologie. Pues el mundo no es algo forjante, sino que tiene el mismo modo de ser que el Dasein. Quizá desde aquí, y no porque sea heideggeriano, que no soy heideggeriano, de escuela, no soy de nada. Desde aquí se puede entender quizá el título de Mundo y Libertad. Al fin y al cabo, quizá el problema del mundo sea más complexivo, hoy me parece, que el concepto ser. No en vano, en Zeit und Sein, Heidegger dejó el ser a su suerte. Y está claro que
la esencia del Dasein es libertad. Pues el próximo libro se llamará Mundo y Libertad. Y voy a leer simplemente los capítulos del mismo. No puedo explicarlos, no tiene sentido, tampoco lo necesitáis, pero yo digo que esto está listo ya. Cuestión de último toque. Mundo y libertad. Quiero hacer una abertura de la mano de Aristóteles y de Platón, los dos grandes focos del occidente, occidental. Apertura platónica del espacio y el juego de la libertad. Ya hablé aquí una vez sobre la libertad en Platón en un congreso, y tengo que decir que mi último curso de esta universidad fue un curso sobre el problema de la libertad en Platón. Segundo capítulo, la cuestión del mundo en Aristóteles. Libertad Platón, mundo en Aristóteles. He recogido con dos capítulos más que son ser y trascendentalidad y ser y categoría. Ser y trascendentalidad es la modalización que tiene el planteamiento aristotélico en Tomás de Aquino, ese será este capítulo. Y ser y categoría de Aristóteles a Nicolai Hartmann será otro capítulo donde queda dibujada la interpretación de lo real como ser y categoría en la tradición. Pero esa no es la única tradición importante, de ahí que vengan 3 capítulos más, que son anuncio de una ontología estética en Chile, sentido de la ontología fundamental en Heidegger y sentido y estructura de una ontología hermenéutica, Ricoeur y Gadamer. Por consiguiente, otra versión del problema ser-mundo, de la mano de Schiller, de Heidegger y de Ricoeur Gadamer. De modo que, vista esta experiencia, digamos, ser ontología, trascendentalidad, categoría, pasaríamos en una cuarta parte del libro a tematizar el concepto de mundo. Y entonces aparece el mundo como concepto fundamental en Kant, este es un inédito, de la libertad del mundo en Nietzsche, arte y mundo en Heidegger, del mundo y su dimensionalidad en Zubiri, y el juego como símbolo del mundo, robándole el título al libro precioso de Eugen Fink, el juego como símbolo del mundo. Estas 5 interpretaciones de lo que es el mundo, Kant, Nietzsche, Heidegger, Zubiri, Eugen Fink, me parece que dan una idea bastante clara de la nuclearidad del concepto de mundo. Pero la verdad es que no hay mundo sin hombre, está claro. Eso no es falta de decirse Heidegger, pero es así. De ahí que tenemos que hacer un pandan con el concepto de mundo, echar en mano del concepto de libertad. Y ahí tendremos los siguientes capítulos, Senda de la Libertad, Kant, donde al trabajo publicado se unirá la dimensión política de la libertad, que está listo, y la libertad e imaginación, crítica del juicio, belleza y libertad, Schiller, la libertad, lo escéptico y lo especulativo en Hegel, técnica y libertad en Heidegger, la pregunta por la libertad en Javier Zubiri y existencia y libertad en Paul Ricoeur. En Paul Ricoeur, existencia y libertad. Esto es lo que el día que le den el último toque le entregará a Guillermo por si él quiere publicar. Es mundo y libertad, como ves, ¿no? Me ha interesado mucho, como se ha dicho, enseguida, el tema de ser, pensar, método, o camino del pensamiento, pero ser y pensar es absolutamente inseparable de lo que realmente plantea el hombre cuando se encuentra de pie ante el mundo, es decir, ante la sociedad y ante la historia. Es decir, lo que siempre me ha preocupado es la interna unidad entre la ontos, la praxis y el logos. O sea, la ontospraxiología. De ahí que en todos mis trabajos, en unos más, en otros menos, haya salido el tema de la ética y la política
entendiendo por ética y por política el concepto de esos, ¿no? Como matriz, ¿no? Del habitar, del habitar de los hombres. No del habitar como un lugar de estancia para descansar de una caminata, Ruheplatz, ¿no? Sino de la estancia como un lugar donde se habita, Wohnplatz, que escribió Kant, ¿verdad? Del habitar. Y por eso, otro libro que lleva como título Ética y Metafísica, donde me pretendo hacerme cargo de la relación entre ética y metafísica, y en esta ocasión cifrándome mucho más en la tradición del pensamiento español, con algunos diálogos con filósofos contemporáneos como Putnam, como Tugendhat y algunos otros que han debatido mucho escritos sobre ética y metafísica o ética sin ontología, Putnam y otros, ¿no? Entonces aquí aparecerán trabajos como Ética, Política y Metafísica en Ortega, Meditación del arte en Ortega, el concepto de materialidad como concepto ontológico fundamental en Ortega, Ortega y Gasset, Enseñar a aprender, y Unamuno y el problema de la metafísica. Como se ve, ética y metafísica, pero en la gran tradición española, y con algún debate con filósofos contemporáneos, porque a tratar de ética y metafísica ni voy a hablar de Aristóteles, ni de Kant, ni de Hegel, aunque mucho hemos dedicado, María recordará, un curso completo que hicimos sobre la metafísica del derecho, principios del derecho de Hegel, sobre esos grandes temas. Y en ese punto de ética y metafísica tocaré fundamentalmente temas como lo justo y el mal, Enrique, que está publicado, el corazón metafísico de la ética, un debate que inicié con Javier Huerta y que tiene que ser proseguido. Un inédito sobre ética y metafísica en Aranguren. Y a partir de Aranguren quiero establecer un debate sincero y abierto, que sé que estoy encaminado a perder teóricamente, pero que quiere llevarse algunos discípulos de Aranguren sobre ética y metafísica, para hacer ver algunas cosas que quizás pueda resultar un poco extrañas. Pero no voy a dar más detalles. Este sería un tercer libro. Acabo con una mención a un cuarto, pero solamente voy a dar el título de él, que es Acción Racional y Realidad. Quiero que sea una iniciación en la filosofía, ¿sí? Y en este sentido tendría dos partes. Una es la acción humana y sus espacios, el espacio de la acción humana. Fundamentalmente tendría una parte que es racionalidad práctica, ética y filosofía política, 130 páginas que escribí de lo que podemos llamar, según Riquet, una ética minor, ¿no? Pero esta no es que sea minor, esta es microfísica, como dirá un poco. Y una segunda parte sobre realidad y sentido, pero no quiero entretenerme en este asunto, ¿no? Podéis imaginar que quiero reganar para que aguante el debate público de unos trabajos que pudieron parecer como modestos, ¿no? Aunque sea, ¿no? Y puramente no sé de qué tipo, para que se vea que incluso escribiendo un libro básico de iniciación a la filosofía se puede hacer siempre al filo de los grandes clásicos, ¿no? En todos los temas. Y en fin, ya para terminar, deciros que mi estudio y mis publicaciones y mis inéditos sobre Kant los quiero dejar para el último momento. Espero que el último momento lo pueda tener antes del momento extremo, de manera que pueda sacar este libro sobre Kant, simplemente para que algunos veáis que quizás mis contribuciones a Kant son menos valiosas de lo que habéis podido imaginar. Pero la verdad es que lo que uno ha hecho tiene que ponerse sobre la mesa para que además vean
primero, que sea hecho. Uno no estaba tocando el violón. Y segundo, para que los demás vean que no era tanto como se dice. Lo cual me parece que es una medicina de cura, ¿no? de humildad que todos tenemos que tener. Y ya termino. Queridos amigos, os agradezco de verdad vuestra presencia, vuestra amistad y vuestra compañía. Os lo agradezco sinceramente y para siempre. Muchas gracias.